Pero sigamos pensando en la Argentina que nos importa, la Argentina que mira hacia adelante. Estimada Poli Sabatés. ¿Cómo va? Buenas ¿Cómo noches. va, querido Luis Grustein? Buenas tardes, ¿qué tal? Querida Jimena Fuertes. Hola, ¿cómo andan todos y Estimado todas? Hernán Lechter, bienvenido siempre. Gracias. Un disparador y nos ayudas a pensar. Vamos. Yo creo que hay que avanzar en la eliminación del sistema de coparticipación federal de impuestos. ¿Me estás jodiendo? Nosotros las partidas discrecionales las vamos a eliminar como parte del ajuste fiscal. Está bien. O sea, entonces vos ahí tenés 5 puntos del PBI Sí. que sabés que... O sea que si yo vengo, gobernador, y te digo, necesito estos fondos para esto, esto y esto, vos me lo vas a dar. Digamos, o sea, cada No me da más administración nada. tiene que ser claro. Pero no todas las provincias son viables económicamente. Bueno, que hagan el ajuste. O sea, esto es un problema de índole federal. O sea, yo soy partidario de volver a la constitución de Alberti original, que no haya coparticipación. Si yo estuviera al frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no me quedaría de manera tibia y llorando y cuando me tocan, digamos, la coparticipación, o sea, lo compenso rompiéndole la cabeza con impuestos a los porteños. Tendría una posición muchísimo más extrema. A punto tal, digo, o sea, ok, ustedes me quieren seguir perjudicando, me quieren seguir arruinando la vida. Bueno, buscaría la forma de escindirme. Eso arma un lío, no es medio realizable. A ver, pero digamos, ¿y qué? Digamos, o sea, ¿a usted le parece que es digamos, o sea, un equilibrio realizable? Supongo que usted tiene una, digamos, o sea, usted tiene una hija y de repente hay alguien que tiene una adicción a tener violación a mujeres, o sea, y su hija es víctima. Entonces, ¿qué va a decir? Y no, bueno, pero es una solución más radicalizada. No, hay que terminar, hay que terminar. Hay que terminar con el sistema de coparticipación, hay que barrerlo. Yo recuerdo, Hernán, la carpa blanca. Cuando Cavallo le dijo, bueno, que cada uno le pague a los maestros con lo que tiene y con lo que puede. Y la carpa blanca finalmente ganaron los maestros y las maestras y hubo un impuesto después extraordinario para poder distribuir. Nadie se puede salvar solo. Mira, la discusión de coparticipación es una a mí me sorprende. Milei lo hace, digamos, de manera tangencial, pero la discusión de coparticipación es una discusión de solidaridad. ¿Por qué es una discusión de solidaridad? Hay determinados impuestos, ahora los vamos a ver en la placa, pero básicamente el IVA y ganancias, dos de los principales impuestos que los recauda la nación y se los reparte a las provincias. Es muy bueno que lo puedas ilustrar. A ver, querido Gustavo, lo ilustramos con la placa que preparó Hernán. Dale. Fíjate, ¿ves? Por ejemplo, IVA, allí tenés el 80, es un poquitito más del 89, pero no importa, el 89% es coparticipable, ganancias es 100% coparticipable. Cuando decimos coparticipable significa que lo que recauda, una parte va a la nación y otra parte se reparte a las provincias. Uno puede discutir si ese reparto, los coeficientes por los que se reparte son los coherentes o no, porque básicamente han quedado viejos, si querés, porque son de la década de los 80 y la ley de coparticipación tiene una normativa que hace que virtualmente sea imposible de modificar, que dice que todas las provincias tienen que estar de acuerdo para modificar la coparticipación. Nadie va a votar en contra de sus propios intereses, lo cual hace que esos guarismos no se puedan modificar. Ahora, esa discusión es una discusión que en todo caso hay que dar. Ahora, lo que no se puede decir es que cada una de las provincias se quede con lo propio. ¿Por qué? Porque básicamente, si vos querés ser un país federal y vos querés desarrollar al conjunto de las provincias, no puede ser que las provincias ricas recauden toda la parte que le corresponde y se olviden del resto. Si hacen eso, no existe el federalismo en la Argentina. Ya entendí. Hay una pregunta de la mesa. No, primero no A puedo ver. creer en el informe lo que dijo de la violación, ¿no? Repudio absoluto. Eso, hablemos de que es un candidato a presidente y está poniendo esa metáfora Todo tremendo. mal, todo mal. Después, Hernán, te quería preguntar, para que nos escuche la gente que nos está viendo en el interior, concretamente, ¿qué significaría esto, ¿no? Ahí va. Eliminar, ¿qué impacto tendría que una provincia no tenga fondos coparticipables? Mira, si promedio la coparticipación en todas las provincias debe estar más o menos en el 50% de la recaudación. El promedio, tal vez más. Es decir, no es que se afecta alguna más y alguna menos, pero la mitad de la recaudación. La mitad de la recaudación de una provincia desaparece. Si desaparece la mitad de la recaudación, mínimamente tenés que recortar a la mitad del personal que tenés. Es decir, tenés que hacer recortes, obviamente, en lo que tiene que ver con salud y educación. Lo decías vos, Horacio, en la década de los 90, la discusión además era, se transfirieron ya en ese momento, las transferencias fueron, para mi forma de ver, muy equivocadas, porque se transfirieron sin cargo, con menor cargo. Cuando hablo de esto, ¿qué estoy diciendo? Bueno, si valían 100, te dieron 50.
Entonces vos ya tenías que hacer un ajuste Te ahogaba, ahí. te ahogaba. ¿Y en la práctica qué significa? Que tu educación va a ser peor. Tal cual. Sencillo, además de echar gente, además de hacer menos obra pública, además de que tu provincia no se pueda desarrollar, además de que, no sé, en la provincia de La Rioja, que tienen empresas que desarrollan, por ejemplo, Ahora con el tema del actividades calzado, privadas, claro, no van a por ejemplo. existir. Mira, hay una pregunta de Jimena. Los impuestos que está autorizado cobrar las provincias, ¿cuáles son? Son poquitos para, Ingresos para que se brutos, inmobiliario, básicamente eso. ¿Y es. eso cuánto volumen de dinero de ingreso Influye, le sí, aporta a cada provincia? Y la otra mitad, el otro 50%. Ah. Bien, o sea, las provincias tienen la mitad de recursos propios y la mitad por recursos de coparticipación. Estoy haciendo Sí, Sí, un una promedio. generalidad porque si yo tomo la provincia de Catamarca es 80-20. 80 coparticipables, 20 Claro. de recursos propios. Y quizás me voy al otro extremo. O sea, la provincia, bueno, Buenos Aires no tanto, pero Santa Fe tal Pero vez digo, ahora tiene una con porción tanto distinta. hidrógeno verde, litio y qué sé yo, del río Colorado hasta Ushuaia o Malvinas, ojalá podamos terminar negociando con los ingleses, qué sé yo. Digo, todos esos recursos, esas provincias van a ser más ricas que las otras. ¿Y cómo va a ser el ida y vuelta? Bueno, de hecho, la Constitución del 94 lo que otorga a las provincias son los recursos que están debajo de la tierra. Así que ya tenés ese problema, digamos, problema entrecomillado, en el Sí. sentido de que eso ¿Cómo no lo es co- coparticipable. Ah, no es entra, coparticipable. claramente no. Pero vos Sí. te das cuenta de eso. Ahí también la pregunta de Luis. No, pero La bueno, opinión. yo estaba pensando justamente eso. Hay temas no que es no son coparticipable, coparticipables, yo no pero hay sabía mecanismos eso. que hacen que esa riqueza del subsuelo de alguna manera sea compartida por el resto del país. Bueno, sí, vos tenés una política nacional de hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? Si hablás Claro. en términos de lo que tiene que ver con el petróleo, tenés una política de hidrocarburos. Ahora después los impuestos locales tributan sobre eso y las regalías también son de carácter provincial. Ahora, no Después, sé si- perdóname, hay Es un infraestructura, tema ese. hay infraestructura que es nacional y hay infraestructura que es provincial. Sí. O sea, siempre hay una parte de plata de nación y una parte de plata de la provincia. Definitivamente, y te diría que las principales obras de infraestructura las hace Nación en las provincias. Claro. Ah, mirá. ¿Bien? O las hace muchas veces con recursos propios, otras veces facilita ¿Qué a es eso través que de la trajiste? coparticipación. Esto en realidad, bueno, no se llega a ver los nombres, pero son las provincias y el porcentaje, el bastón azul es el porcentaje de recursos de coparticipación. Hay un bastoncito naranja más chiquitito Sí. arriba, que es lo que se incluye como recursos de origen nacional, que están por encima de lo que es estrictamente la ley de coparticipación. Pero fíjense A ver. que son niveles muy elevados, ¿no? Si Muy. yo trazo una raya más o menos en la mitad, veo que es el 50% que decía recién. Claro. ¿No? Es decir, y Pero encuentro, ¿sabes no qué? sé, Neuquén, que ustedes mencionaban, tiene más recursos propios porque tiene justamente las regalías. Pero ¿sabés qué estaba pensando a partir de lo que vos nos estás ilustrando? Que si las provincias tienen y no lo coparticipan, el tema de que lo que está abajo de la tierra, pero yo, nación, te tengo que hacer el camino y el puerto para que vos lo saques de tu provincia. ¿Cómo puede ser? Yo, nación, entre todo te pago el camino y el puerto y no me das un pedacito de eso. Bueno, desde las provincias en general lo que plantean es que hay diferencias respecto de lo que sí se subsidia, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires y no se Claro. subsidia en el interior. Es decir, hay que... La discusión de fondo es que vos tengas una discusión de índole federal Claro. que te permita el desarrollo de las provincias. Y permítanme mostrarles esto. A Porque ver, esto- estas son las placas principales que explican por qué tenés que tener coparticipación. No todo el país es igual. Estos datos son del 2021, pero la verdad a esta altura son equivalentes. Miren el ingreso per cápita familiar en la Ciudad de Claro. Buenos Aires en Oh, ese momento. mirá. 53.400 pesos. Y Mirá. vos tenés Formosa 17.000, casi 3 veces más. ¿Qué es eso? Y ahí- ¿Cómo no vas a coparticipar? Claro. Sí. Bueno, pero el argumento de Milei, pero también muchas veces el argumento del macrismo fue, bueno, son provincias que son inviables, de hecho, la verdad que perjudican a las demás. Patricia Bullrich también lo ha dicho, ante ese razonamiento tan porteñocéntrico, lo que me parece importante destacar es que efectivamente es así porque está diseñado así el país a partir de una matriz agroexportadora y que Claro. lo que tenés que hacer es tratar de revertirla. No es que los porteños Buen fuimos más análisis. inteligentes Buen y análisis. La nos hicimos más ricos de golpe. viene Bueno, a tratar de resolver ese problema histórico.
Bueno, no lo resuelve, porque en el fondo, Claro. digamos, ayuda a paliar en parte La matriz es esa. ese problema de Claro. que hay diferencias estructurales. No sé si podemos ver las dos placas finales, Las que faltan, me parece dale. que son aún más ilustrativas A ver. que la media per cápita. Miren el agua, la red de agua. El agua. Miren, hay una rayita punteada roja Sí. prácticamente Sí. en el cero. Es Cava, tiene el 100% de cobertura de agua de red. Mirá. Ahora miren PBA. No, el 21% no tiene agua. ¿De qué estamos hablando? Formosa el 12%, Santa Fe el 12,4%. Si vos no coparticipás o si no hay una nación que ayuda a que resuelva la problemática del Claro. agua, es equivalente en las cloacas, podríamos ver la placa de sí, es más o menos similar, acá lo tienen. Miren, en Córdoba, Bueno, en Córdoba, sin cloacas el 70%, Claro. cuando la Ciudad de Buenos Aires tiene el 100%. En Córdoba, Bien, lo que, ¿escuchás? la parte política, en Córdoba le fue muy bien a Javier Milei. Digo, ganó en muchas provincias en las que reciben muchísimos fondos. ¿Cómo se da esa batalla, no? ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque ahí de nuevo, ahí hay una discusión que a veces se plantea en clave federal de las provincias más ricas, quizás Santa Fe, Córdoba, que dicen nosotros queremos recibir lo mismo que aportamos, supongamos. Claro. ¿no? Eso es un sinsentido. Eso Claro. es. No tiene sentido, Neteamos, digamos. quedémonos en Sí. el mismo lugar. Claro, bueno, que cada provincia. Milei lo dice, quizás en la parte más provocadora, cuando dice, bueno, yo pediría la autonomía, Sí. corriéndolo a Macri en la Ciudad de Buenos Aires, yo pediría la autonomía. Bueno, eso básicamente eliminaría la estructura federal que tiene nuestro país, que ha decidido, las provincias son preexistentes a la nación, se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a armar una nación. Bueno, volveríamos. En general los planteos Pero de el Milei tipo son dice, así, yo vuelve quiero volver al 200 años para Verdi. atrás. Claro. Escuchate esta, mira. No, pero, Es anterior al Verdi. Claro, ¿no? Es anterior al Verdi. Si tenés provincias pobres y provincias ricas, eso no es más federal, eso es más unitario. Claro. Uy, qué bueno. Porque son más dependientes. ¿Viste lo que dijo? Lo dijo Luis Brustein. Eso. Pero escuchaste el informe, mirá. El Banco Central, el sueño de Milei, lo vamos a hacer posible. ¡Pará! ¡No! ¡Pará! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Pará! ¡Acá! ¡Pará! Ahí, ¡Pará! ¡Bueno, basta! ¡Pará! Hay muy pocos países que no tienen Banco Central. Si yo les digo cómo se llaman, ustedes ni siquiera saben dónde quedan. Kiribati, Tuvalu y Micronesia. Todos paraísos fiscales. A mí me parece que el bimonetarismo es más inteligente que la dolarización. Porque vos tenés un juego de tu moneda y tenés una moneda de transacción. Me parece que es una salida más inteligente que te permite mover más una estructura productiva que necesita reacomodarse con tantos años de desinversión. La decisión de dolarizar está y no se mueve. Eso no cambió entonces. La decisión de Venezuela Eso no cambió. y no se mueve. Eso no cambió. Es el título. Y los elementos para hacerla está. Digamos que el señor Melconian no encuentre el tuco, o no encuentre los fideos, o no encuentre, digamos, el plato para hacerlo, es un problema de ignorancia del tiempo. Nene, no me hagas un plambone ni un corralito en la economía. ¿Por qué? Porque estoy escuchando, y para lo que querés hacer, necesitas o licuación, o plambonex, o corralito. Nos están haciendo propuestas a nosotros. O sea, ¿sabés qué quiere decir eso? Que la dolarización es un hecho. Los fondos de riesgo o los fondos buitre, como quieras Sí, llamarlo. exactamente. ¿Te están llamando? Sí, claro. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Eso es lo que te propone Milei. Argentina resuelve su problema de una sola manera, que es haciendo fuerte su moneda a partir de la generación de divisas. ¿Cuál es el secreto del cambio en el sector minero que estamos desarrollando y en el sector energético? Que vamos a producir más dólares de los que gastamos. Esa diferencia de caja es la que hace más fuerte a tu moneda. Cuando tu moneda recupera valor porque tiene respaldo, tiene reservas, eso te permite, digamos, que tengas además crédito con tu moneda. Si Argentina acumula reservas en el 2024 va a poder volver al mercado de capitales. Me gusta este mensaje, posta, te digo, más allá si te toca a vos o al que le toque, o sea, vos no estás viendo un país que se va a hacer concha el año que viene, el que sea. No, salvo
la idea de dejar a la Argentina sin Banco Central destruya la competitividad de la industria argentina. Esta es la discusión central, me parece, de la economía y de lo que tiene que ver con lo que se vota finalmente el domingo. La dolarización es reemplazar los pesos por dólares, esto lo hemos dicho en infinidad de oportunidades, no tenés dólares, con lo cual para reemplazar los pesos tenés que pulverizar el valor del peso, pero no el valor que tiene hoy, tenés que llevarlo a 3.500 el dólar oficial, con lo cual implica una pérdida de poder adquisitivo y Massa recién hacia el final decía una cosa adicional, una destrucción de la industria fenomenal. Piensen de manera sencilla, si hoy yo me dedico a producir estos vasos y tengo que importar, supongamos, el vidrio y hoy lo pago 350, lo voy a pagar 3.500. ¿Qué pyme resiste? No podés competir. ¿Qué pyme de mi distrito San Martín puede? ¿Cuántos dólares va a poder acceder para comprar el vidrio? No los tiene. Y además se da vuelta, hace 5 copas, ¿quién se la compra? Claro. Nadie. ¿Quién se la compra si la tiene que vender a 10 lucas cada uno? Claro. No tiene sentido. Luisito, dale. Vos sabés que le iba a preguntar, ¿cuál va a ser? Pero estábamos hablando antes. A ver, habla vos. Porque no Bueno, dale. No, yo lo que quería saber puntualmente es si efectivamente tiene que haber ese volumen de cantidad de dólares y lo van a aportar esto que él acaba de decir. De los fondos buitre, esos, o los fondos los buitre. fondos de inversión, BlackRock, Templeton. ¿Esa plata viene? Digo, porque él es medio un niño mimado o un cuadro político, económico, como quiera llamarlo, de ese sector financiero de timba internacional. Sí, no me queda tan claro. Sí lo porque es. si hay algo que Milei nunca ha dicho y no ha quedado claro es cuáles son los intereses con precisión que defiende. ¿Por qué me refiero? Porque alguno va a decir, pará, sí, son los concentrados de la economía. Sí, pero el círculo rojo. Claro, no, yo contento digo con los Milei? internacionales. No importa, pero digo... Bueno, el otro día lo vimos a Urnequian en la última semana al lado de Massa. Bueno, el círculo rojo tiene un problema. La dolarización puede pulverizar también Totalmente. el valor de las acciones de sus empresas. Ahora, supongamos que yo soy un fondo del exterior. En estas condiciones, ¿le prestás a la Argentina? De ninguna manera. Si ya le diste 45.000 millones de dólares y no lo puede pagar. Ahora le das 30, 40 lucas más. Recién cuando me estaba pensando justamente en las propuestas de Milei, y son propuestas que son prácticamente irrealizables y, como decís vos, tienen poco respaldo a nivel de los grandes grupos económicos. Da la impresión de que el tipo hace propuestas de máxima para después hacer las propuestas de verdad. Sí. Me da esa impresión a mí. ¿Y cuáles serían? Puede ser, no está claro, efectivamente, Milei nunca ha dicho... dijo dolarización, después dijo no, dolarización no, en el segundo mandato, después dijo no, dolarización El central, sí. dame unos cuantos años. En el debate no habló de dolarización, solo dijo eliminar el Banco Central, que si querés es dolarización, porque eliminar el Banco Central significa reemplazar los pasivos del Banco Central por algo que tiene que ser dólar, en principio, por lo que ha planteado. Con lo cual, pero trató de esquivarle esa discusión. Nunca dijo cuál es el tipo de cambio que cree, nunca dijo cómo lo va a hacer y demás. Si uno se ajusta a lo que plantea Ocampo, que es, se supone, el que va a encabezar su Banco Central si eventualmente gana, plantea esto que le estoy diciendo. Él dice, eliminamos todos los pasivos, los reemplazamos por dólares, los fondos de afuera nos van a dar esos dólares. Insisto, para mí hay un gran signo de interrogación allí. Y además, vamos a entregar las joyas de la abuela. Lo dice el paper de Ocampo, y hay una entrevista en Madero Radio que se la sugiero, en abril, que le entrevistan a Ocampo, y Ocampo dice estrictamente, dice, bueno, es como que vos vas a recibir una herencia, pero tenés que juntar guita ahora. Vas a la abuela y le decís, dame las joyas. Claro. En el paper dice cuáles son las joyas. Las joyas son YPF. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, los que se agarran los pelos por los ahorros de los jubilados, es eso. Y los bonos que tiene el Banco Central. Pero además creo que ni siquiera es suficiente. Van a tener que endeudarse. Todo esto nos hace percha a nosotros. Claro. ¿Y cómo juega? No, porque aunque se concrete, esto un poco respondiendo a la primera de las preguntas, porque aunque supongamos que efectivamente los fondos nos dan 30.000 millones, 40.000 millones y vos dolarizás, ¿Y con eso a qué nosotros no liquidás? va bien. No, claro. Debemos los 40 palos, Más igual te 30. comes un tipo de cambio a 3.500. A todo esto que vos contás se suma la corrida cambiaria de la semana pasada, que te pregunto cómo juega, porque en general estamos acostumbrados a que sea después de las elecciones, ¿no? En general, y ahora vino antes, me parece un poco para sorpresa de algunos, cómo se incrusta en esta discusión que se Yo viene no sé dando. si sorpresa, porque vos tenés un candidato que te está diciendo
cuanto más alto el dólar mejor, que acaba de ganar las PASO y que te dice, sacá los pesos y anda a comprar dólares. Peor aún, que hace una conferencia de prensa en Bull Market, una LIC, una sociedad de bolsa. Yo me imaginaba que había en los alrededores de esa conferencia, porque estaba Milei allí haciendo dimarra, diciendo, saquen los pesos, vayan a comprar dólares, y al lado había una ventanilla vendiendo dólar MEP, en el mismo lugar. ¿Y el croata? Bueno, lo del croata... ¿Quién es el croata? Yo el Ivo ese creo que es ilustrativo de algunas cuestiones que son importantes abordar también con mucho ímpetu en la Argentina. Porque el croata timbiaba con el dólar blue. Hay dos cuestiones me parecen muy importantes. ¿Hay muchos de esos croatas? Bueno, aparentemente el croata era el más importante. Con 400 lucas dando vuelta, qué sé yo. ¿Qué hacía el croata? El croata tenía una planillita que decía, en determinados días, salto. Claro. ¿Qué es esto? Que estaba predeterminado el valor del blue. Pero alguien se la canta. Y cuando llamaban, yo soy una persona que te doy una materia que se llama taller de estadísticas, que uno estudio las metodologías. Digo, ¿cuál es la metodología del dólar blue, del valor del dólar blue? ¿Lo llamaban al croata? ¿Cómo se mueve? ¿Pero cómo se mueve? Para que se mueva el dólar. Lo llaman al croata. El croata. ¿En serio? Y el croata te pega el salto. Al croata, a 2, 3 más, en el mejor de los casos. ¿Cómo hacen para que coincida el valor de...? Siempre me llamó la atención. Digo, eso es uno de los negocios. Pero hay otros peores que quedaron plasmados en estas digamos, revisiones y demás. ¿Qué encontraron? Que el croata tenía sociedades en Paraguay, en Uruguay y demás, que hacían lo que se llama precio de transferencia. Emulaban operaciones que no eran tales para hacerse de dólares. Y además te ofrecía constituirte sociedades offshore en paraísos fiscales. Tenía, miren, 2 sociedades en Islas Vírgenes, 4 en Estados Unidos, 3 de ellas en Florida. Es una zona de baja tributación. Una en Irlanda, otra zona de baja tributación. 4 en Brasil. Era monotributista, categoría F además, por cierto. Claro. Pero, digo, tenía una estructura armada para evadir. Y digo, ¿y todo eso se hace con un pase de factura con una compu? En buena medida sí, porque... Bueno, pero ahí lo que fallan son los controles del pero Estado. Digo, y el chino con las 400 lucas, ¿dónde está lo físico? Bueno, yo en el mercado del dólar blue, digamos, en realidad ¿cómo hacían negocios? Hacían negocio haciéndose de dólares, timbiando el valor, consiguiendo dólares con una pantalla que tenían que era la agencia de turismo. Es decir, accedían al dólar turista que es más barato para después timbiarlo en el dólar blue. ¿Se entiende? Digo, esa diferencia. Ahora, si tengo... No conozco el dato y no sé si lo conoce, tal vez la CNB o la investigación judicial. Ahora, si yo pongo sobre la balanza, lo más grave para mí es la constitución de sociedades offshore. Claro. ¿Por qué? Porque esa es la guita de los grandes empresarios que sale de Argentina. Claro, y sí es un debate muy grave. El otro, no digo que no sea importante, pero sí me animo a aseverar que en términos de volumen es más chico. Pero el dólar blue tiene que ver con la inflación, es lo que tiene, se relaciona con los precios. Tienen en términos simbólicos una significancia muy importante porque han logrado instalar que el dólar blue es el termómetro de la economía argentina. Sí. Está bien eso que estás diciendo. Sí. Y no tiene nada que ver. Y no es real, está bien eso que en las últimas 2 semanas pasaba una cosa muy insólita, que es que algunos empresarios o algunos comerciantes decían, no, porque aumentó el dólar blue, yo tengo que remarcar. Y vos le decías, pero remarcame al MEP que no aumentó tanto. Claro. ¿Se entiende el sinsentido? El MEP es un dólar que vos podés comprar legalmente y vos me requerés remarcar al blue como si fuera que tenés que ir a comprar al blue un mercado ilegal más chiquito que no tiene ni sentido. O sea, fíjense esto, la temperatura que han logrado instalar en relación al dólar blue, que lo que da cuenta detrás es del margen de rentabilidad, ¿no? Digo, porque no tiene nada que ver con la formación del costo. Queda un minuto de aire. Un minuto de aire. Pregunta, respuesta. Dale. No sé si una sola. Me imagino que son un puñado, pero un puñado que entran en estos 5 dedos de la mano. No mucho más, como funcionan en general la mayoría de los mercados en la Argentina. Ahora, ese es uno de los problemas. El otro, insisto, es de los offshore. Las estructuras patrimoniales de los grandes empresarios en la Argentina están todas transnacionalizadas sin transnacionalizar sus actividades. Es decir, la guita la tienen afuera. En buena medida la tienen afuera. Y este es un problema recurrente de la economía argentina.
Poli, ¿qué me contás? Así no podemos ir a ningún lado. No, vendría a saber qué pasa mañana. ¿Mañana? No, digo, hoy es feriado, mañana. Yo tengo expectativa para la semana, no creo que haya A mí me grandes interesa saber qué va a problemas. pasar el lunes que viene. Porque, No mañana, porque el tenés lunes que el viene. swap con China que se habilita, porque tenés los El 1.050 presidente está millones de en dólares, porque tenés intervenciones, porque tenés algunas restricciones, regulaciones que se han aplicado. Bueno, en fin, me parece que deberías tener una serie de días tranquilos. Don Lester, salute, nos ayudó a pensar en voz alta, Luisito, gracias. Poli, Jimé. Gracias. No te vayas, estás en la televisión pública.